por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Creo, Luis Fernando Torres. Que llegó a la Asamblea en enero del año 2014. Antes de la votación del segundo debate se incorporaron 280 cambios, más las 83 objeciones del presidente. Prácticamente tenemos que el 50% del código original ha sido modificado. 180 cambios antes de la votación del segundo debate, más las 83 objeciones. Por ello es que la versión no puede ser una versión finalmente solo de la Asamblea o solo del Consejo de la Judicatura. Aquí se encuentra la impronta indudablemente presidencial y por ello, cuando el código se aplique y tenga eventualmente problemas, la responsabilidad tendrá que ser compartida entre todos aquellos que han modificado este importante código. El mayor problema que se presenta, señores legisladores, cuando se aprueba un código de esta envergadura, es que otro código, el de procedimiento civil, ya deja de existir, así como tantas leyes que son derogadas por el Código Orgánico General de Procesos. Y cuando esto ocurre en el ámbito de la aplicación de la ley, se produce lo que se conoce como las lagunas jurídicas. El presidente de la República, en la objeción 68, advierte los problemas que se producirían una vez que se aplique el código en materia de coactivas. En la objeción presidencial dice el presidente de la República que la defectuosa redacción que consta en el artículo aprobado por la Asamblea llevaría a que en procesos coactivos y expropiatorios no se conozca el juez competente ni tampoco las reglas aplicables al procedimiento. Pero la solución que ofrece el presidente de la República tampoco es la mejor, complica aún más un tema en el que está en juego básicamente el patrimonio y la propiedad de los particulares frente al Estado y a las entidades públicas. Resulta que el Código de Procedimiento Civil, que regula algo de las coactivas no tributarias, una vez que este código entre en vigencia, desaparece. Queda en pie toda la normativa tributaria incorporada al código para coactivas tributarias. Pero en el caso de coactivas no tributarias, no solamente existe el Código de Procedimiento Civil, también está el Código Orgánico de la Función Judicial, cuyo artículo 217 dice que independientemente de los jueces de lo civil, también los jueces contencioso administrativos deben conocer coactivas no tributarias. No se incorporan básicamente aquellas normas que fueron trasladadas a varios códigos el año 2009 y el 2011. Este es uno de los tantos ejemplos en los que habrá serios problemas, no para las entidades gubernamentales, no para los funcionarios públicos ejecutores que sin ser abogados ejercen de jueces de coactivas. El problema será para los ciudadanos que sean objeto de coactivas no tributarias, porque no tendrán los instrumentos para defenderse bien frente a la entrada del funcionario ejecutor público. La vigencia es otro de los temas. El código, un año después de publicado, entrará en vigencia, salvo aquellas normas que se refieren a la ley notarial, al Código Orgánico de la Función Judicial, a la mediación, al arbitraje y a otras más. Este tema de la vigencia inmediata de ciertos artículos y la vigencia diferida del resto del código, indudablemente que va a ocasionar serios problemas. El Consejo de la Judicatura deberá estar atento para instruir a abogados y a notarios que apliquen debidamente la ley, sin inventarse, por supuesto, el famoso tema del error inexcusable. Pero vayamos a otro tema. En las objeciones presidenciales uno encuentra un hilo conductor. Se le dan más prerrogativas procesales al Estado en perjuicio del particular. Yo nunca hubiera creído que en estas objeciones se le dé más potencia y más fuerza al Estado cuando litiga frente
al particular. En la objeción 52, que tiene que ver con el amparo administrativo, que fue un logro en el primero y en el segundo debates en esta asamblea, resulta que los actos administrativos solamente podrán ser suspendidos en la instancia judicial si el retardo en la administración de justicia pone en peligro o vulnera derechos del administrado. Con estos nuevos filtros se desnaturaliza la esencia del amparo administrativo que buscaba proteger al particular frente a actos administrativos impugnados en la vía judicial, peligrosos para los derechos de los particulares. En la objeción 18 se trata de la homologación de sentencias y laudos en el extranjero. ¿Qué se hace? Para homologar en el país una sentencia o un laudo en el extranjero, la persona que le venció al Estado tiene que probar y demostrar que la sentencia y el laudo no viola la Constitución ni viola la ley. Se invierte la carga de la prueba, con lo cual se le da indudablemente mayores prerrogativas al Estado y se perjudica a cualquier particular. No pensemos aquí en las multinacionales, pensemos en tantos ciudadanos, migrantes, que probablemente le ganan un juicio al Estado fuera del país, van a tener serios problemas para homologar sentencias y laudos en el Ecuador. Luego existen otras normas que le permiten, por ejemplo, a la Procuraduría General del Estado impugnar actos judiciales aun cuando no haya sido parte del proceso. Resulta que litiga un municipio o litiga alguna otra entidad pública en la que el procurador del Estado no es parte. Sin embargo, se le da facultades amplias para que ingrese al proceso, impugne y de alguna manera desnaturalice un litigio que debió haber sido ventilado bajo responsabilidad de las correspondientes entidades públicas. Sí me llama la atención que otro de los logros de esta asamblea, el obligarle al Estado a que caucione cuando luego de haber sido vencido presenta o deduce un recurso de casación, se haya eliminado. Muchos creen que el Estado tiene potestades especiales, pero dentro del garantismo constitucional no puede el Estado estar por sobre el particular. Peor aún en litigios en los que tienen que las partes tener cierta igualdad procesal. Sí me llama mucho la atención que el presidente de la República diga en la objeción 77 que no se debe circunscribir la aplicación de la ley de los derechos laborales solo a temas laborales, como se logró en el segundo debate, que esta ley debe servir para asuntos laborales, tributarios y cualquiera otro. Es una ley peligrosísima, que no existe ni siquiera en Venezuela y, como alguien decía, ni siquiera en Corea del Norte. Es la ley de la propiedad presunta. Creen que alguien tiene derechos sobre un bien que le debe al Estado o a una institución pública y se van con la coactiva, no solamente contra el obligado principal, sino inclusive contra familiares, herederos y otros más. Este absurdo, que algo fue corregido por esta asamblea, nuevamente se mantiene en esta ley en perjuicio de los particulares y en beneficio de autoridades estatales abusivas que ejercen básicamente la función coactiva. No perdamos de vista otro tema importante en las objeciones. La objeción 74 cambia completamente la forma como el Estado va a ejercer el derecho de repetición. Yo no sé si al final esta nueva transformación del derecho de repetición, modificándose la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, va a servir para proteger a los deudores o para proteger al Estado. No logro entender por qué se hizo un cambio de esta magnitud, sabiendo que cuando se ha demostrado que existen funcionarios, autoridades responsables que le hacen pagar al Estado indebidamente, sobre ellos tiene que ejercerse el derecho de repetición. Pero tal como está concebido en la objeción 74, no logro entender para qué se quiere utilizar ese mecanismo instrumentado en la objeción. Por lo demás, veamos qué ocurre finalmente en la aplicación del Código. Muchas gracias, asambleístas.